están? Es la hora de él. Vamos a hablar del libro de Dale Carnegie, que se llama Logre que los demás piensen como usted. Esta es la tercera parte, porque bueno, ya llevamos dos hablando de este librito. Está genial. Y bueno, dice, no es posible ganar una discusión. Ah, sí, por ejemplo, ¿cómo ganas una discusión? Pues evitándola. Esa es la única forma. Entonces, dice, siempre hay que evitar el ángulo agudo. Solo hay un modo de salir de sacar la mejor parte de una discusión, y pues es evitarla. Y dice Decani, 9 de cada 10 veces cuando termina una discusión, cada uno de los que están discutiendo pues está más convencido de que nunca, o sea, de que está más que nunca convencido de que tiene la razón, ¿no? Entonces, bueno, a veces, bueno, por ejemplo, hay malos entendidos, ¿no? Entonces dice, un malentendido pues no termina nunca, pues gracias a una discusión, sino que gracias al tacto, a la diplomacia, a la conciliación, a un deseo sincero de apreciar el punto de vista de los demás. Entonces, no se debe perder el tiempo en discusiones. Realmente, pues no, la verdad es que, pues ¿para qué, no? En discusiones personales. No, pues yo creo que sí, o sea, creo que, bueno, ¿qué opinan de la gente que le encanta discutir? ¿Qué opinan, no? Como que trata de demostrar algo, o la gente que busca las discusiones. O sea, qué hueva. Bueno. Entonces, bueno, hay gente que no le gusta el conflicto, ¿no? Hay gente así, ¿no? Entonces dice, no se debe perder el tiempo de discusiones personales. Resulta ser... dice, bueno, les voy a leer lo que dice del Carnegie tal cual. Dice, no debe perder tiempo en discusiones personales la persona que está resuelta a hacer lo más que pueda y menos puede exponerse a la pérdida de la serenidad. Bueno. Y pues sí, mejor es darle paso al perro que ser mordido por él. Ah, sí, claro, dice, ni aun matándolo al perro se curará la mordedura. O sea, pues no. Entonces, pues acepta el desacuerdo. Dice, quizá este desacuerdo es su oportunidad de corregirse antes que cometer un grave error. Entonces, desconfíe de su primera impresión instintiva y controle su carácter. Entonces dice, primero escuche. Sí, porque luego hay gente que dicen que el impulsivo es la otra persona, ¿no? Cuando ellos son los que están gritando y vociferando. Bueno. Entonces dice, busque áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el final a su oponente de ya que se desahogaron, ¿no? Exponga antes que nada los puntos y áreas en que están de acuerdo. Entonces dice, busque los puntos donde puede admitir su error y hágalo. Discúlpese por sus errores. Sí, bueno, por ejemplo, cuando un cliente llega y te reclama porque no le llegó el pedido o cosas así, ¿no? Digo, ya me pasó. Entonces, aunque pues no sea tu culpa, ¿no? Entonces dice, esto desarmará a sus oponentes y reducirá la actitud defensiva. Sí, bueno, a veces, ¿no? Esperan que uno se ponga loco y pues cuando uno está tranquilo y sereno, claro que para hacer eso se necesita mucha templanza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó, no? Dice, prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes. Entonces dice, hasta podemos hacer amigos de nuestros oponentes, dice Dale Carnegie. Entonces, posponga la acción de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar el problema. Ah, sí, luego cuando por ejemplo, en espacios que son muy intelectuales y que pues ya no es oportuno, mejor no abrir la boca, ¿no? Hay veces que para que no haya más discusión y más conflicto, pues, todo el mundo se
se va, ¿no? Todo el mundo se queda callado y mejor vayan, o sea, huye. Entonces, bueno, entonces dice, la única forma de salir ganando de una discusión, pues es evitarla, finalmente. Entonces, un medio seguro de conquistar al enemigo y cómo evitarlo. Dice, es difícil aun bajo condiciones más benignas, hacer que los demás cambien de idea. Así, claro, pues no. Entonces se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara. Entonces, bueno, sí. Es que para poder uno aprender, tiene uno que tener humildad, ¿no? Digo, bueno, uno siendo adulto, ¿no? Tener humildad para poder aprender y dejarse guiar por otros. Y por otro lado también, pues si no están pidiendo esa guía en fin, y quieres enseñarles, pues también está complicado, ¿no? Entonces, proponerles cosas, es mejor decir, proponerles cosas como ignoradas, como si fueran olvidadas, ¿no? O sea, como si ya lo supieran, entonces como si yo te lo recordara, ¿no? Entonces es distinto. Entonces no se le puede enseñar nada a nadie, solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí mismo. Algo así como el método socrático, ¿no? Que le enseñaba con preguntas, ¿no? Algo así. Entonces dice, ha de ser más sabio que los demás. O sea, puedes ser más sabio que los demás, pero sí puedes, pero no lo digas. No se los digas porque estás hiriendo el ego, ¿no? Entonces, pues Sócrates era muy sabio, ¿no? Entonces, la frase de Sócrates es, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, dice, he dejado de decir a los demás que se equivocan. Y compruébenlo, pues dicen, rinde beneficios. Entonces, dice Dale Carnegie, pocas personas son lógicas. Ah, claro, dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces dice, ay, está bien rico mi chocolate, pruébenlo, de verdad está rico. Dice, casi todos tenemos prejuicios e ideas preconcebidas. Ah, claro, luego eso provoca muchos conflictos, ¿no? Entonces casi todos nos hallamos cegados por esas ideas preconcebidas, por esos prejuicios, ¿no? O que sacan conclusiones muy rápido cuando ni te conocen, ¿no? Entonces, a veces es celos, sospechas, temores, envidia, orgullo. Entonces, a veces vamos cambiando de idea sin resistencia alguna, pero si se nos dice que nos equivocamos, bueno, eso sí nos hace enojar. Entonces dice la imputación y entonces endurecemos el corazón. Entonces, nos gusta seguir creyendo en lo que hemos llegado a aceptar como que así es, ¿no? Como que así debe de ser y es exacto, ¿no? Y bueno, pues hoy día pues ya no hay tanta gente prejuiciosa, pero antes, lo digo, es que en los tiempos de mi abuela, a la gente se llevaba por muchísimos prejuicios, ¿no? Hoy día pues ya se han roto esquemas, se han roto los moldes y pues por eso dicen que es la oveja negra, ¿no? La que pone al todos de cabeza, ¿no? Dicen que es hasta bueno, ¿no? Entonces, dice, dice que se despierta resentimiento cuando alguien expresa duda acerca de cualquiera de nuestras presunciones y nos lleva a buscar a toda suerte de excusas para aferrarnos a ellas. O sea, sí, muchas veces nos aferramos, dicen, se monta en su macho, ¿no? Nos aferramos a nuestras ideas cuando nos quieren sacar de esas ideas. Entonces, hay hasta resentimiento. Entonces, le dice, la mayor parte de lo que llamamos razonamiento, pues sí, a veces no es tan lógico, ¿no? Bueno, consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo en lo que ya creemos. Entonces, pues no vamos a cambiar a los demás, ¿no? Dice, ¿acaso es necesario permitirse comprender al otro? Sí, muchas veces, pues no entendemos por qué la persona es así, pero ya cuando a veces uno sabe un poquito de su historia, empieza uno a comprender. Pero entonces nuestra primera reacción
es un juicio, ¿no? Es un juicio, una evaluación antes que una comprensión, ¿no? Entonces dice, cuando nos equivocamos, a veces lo admitimos o sea, así en nuestros adentros, pero si se nos sabe llevar con suavidad, con tacto, pues puede que lo admitimos y pues tal vez reaccionemos con franqueza y hasta nos sintamos orgullosos, pero cuando otra persona trata de meternos así a golpes, ¿no? O de un trancazo en la garganta, ¿verdad? Dice, el hecho, pocos, dice, el hecho de que no tenemos la razón, pues no es así como que conflictivo, ¿no? Y sí, y a veces el tener la razón no te da derecho a ser agresivo con los demás tampoco. A veces peleamos porque tenemos la razón o porque necesitamos tener la razón. Y pues dirán los psicólogos, ese es un punto que hay que tratar. Entonces, bueno. Entonces eh, dice, ahora estoy convencida de que no puede lograrse nada bueno y sí puede hacerse mucho daño si uno le dice directamente a una persona que está equivocada. Entonces no se lo digas directamente. Entonces, sí, muchas veces a veces como que es mejor. Cada loco con su tema, ¿no? Como decía la canción, a los locos hay que tratarlos con cariño. Entonces dice, solo que se consigue despojar a esa persona de su acto de dignidad y uno queda como un entrometido. Entonces, juzgar a la gente con sus principios, pues por sus principios, pues no está bien. Pues a veces tenemos principios distintos y los jugamos con los nuestros. Entonces, bueno. Entonces Jesucristo dijo, ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario. Entonces dice, sé diplomático, te ayudará a obtener tus deseos. Entonces, la regla es demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Entonces dice, si respetas las opiniones, pues así puedes contribuir al diálogo, ¿no? Y por eso dicen que en una mesa nunca se habla de política ni de religión. Sí, no, está complicado, ¿no? Eso sucede, ¿no? Entonces, pues ahora sí que respeten. Otra regla. Entonces la regla es pues mejor. Ahora sí que no contradecir, ¿no? Bueno, dice, si usted se equivoca, pues admítalo. Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe que está pensando la otra persona o quiere decir o se propone decir y dígalas antes de que él haya tenido la oportunidad de formularlas y le quitará la razón de hablar. Dice, lo probable es que su contendor asuma entonces una actitud generosa de perdón y trate de restar importancia al error que usted cometió. Bueno, sí, o sea, ahora sí que cuando se dé cuenta que te des cuenta que te equivocaste, antes de que te lo digan, pues mejor ya lo dices antes de que te digan, ¿no? Entonces es mucho mejor. También dice, mi prontitud en criticarme lo había quitado la ansia de pelear. Entonces ahí dice, hay que tener el valor de admitir, dice, los valores propios. Si solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, dice, no solo, bueno, sí, admitir que te equivocaste no solo limpia la culpa, o sea,
y también que no tengas esa actitud defensiva, sino que a menudo ayuda a resolver el problema creado por ese error. Entonces dice, me sentí muy satisfecho porque pude manejar una situación tensa y tuve el valor de no buscar excusas. Ay, sí, a mí como me molesta eso de que después buscan excusas, ¿no? O sea, es como si me mintieran sabiendo que es una mentira. O sea, no, así como que creo que soy tonta o qué, ¿no? Bueno, entonces dice, pues realmente te ganas el respeto cuando lo admites. Entonces dice, cualquier tonto puede tratar de defender sus errores. Y pues casi todos los tontos lo hacen, ¿no? Dice, pero está por encima de los demás y asume un sentimiento de nobleza y exaltación quien admite sus propios errores. Y dice, desde entonces mi jefe me respetó más. Si usted se equivoca, admítalo, rápida y enfáticamente. Entonces, cuando tenemos la razón, pues dice, tratemos de atraer suavemente y contacto a los demás de una manera, a nuestra manera de pensar. O sea, bueno, es que con pincitas, ¿no? Y cuando nos equivocamos, muy a menudo, y por cierto, a poco que seamos honestos con nosotros mismos, admitamos rápidamente y con entusiasmo el error. Entonces, esta técnica no solamente produce resultados asombrosos, sino que, créanlo o no, nos hará comprender que criticarse, o sea, criticarte a ti mismo, es una de las circunstancias mucho más divertido que tratar de defendernos. Sí, claro, o sea, bueno, no sé, a veces dicen que yo veo las cosas diferentes, pero que soy como la Bibi, ¿no? Pero sí, cuando tratan de justificarse o de defenderse, para mí es así como que es como si esa persona mintiera, o sea, para mí esa persona ya perdió ante mis ojos porque es como decir, es capaz de mentir. Pero cuando son capaces de admitir, pues se necesita valor, entonces, bueno, creo que esa persona es honesta, ¿no? Entonces dice, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Entonces sí, es una forma de tener humildad y admitirlo, ¿no? Y es una forma de, pues, responsabilizarse, ¿no? De nuestros actos, el admitir, sí, en dado caso, el error, ¿no? Entonces, bueno, si está equivocado, admítalo rápidamente, o sea, lo más rápidamente y enfáticamente, ¿no? O sea, bueno, finalmente. Ahora sí que, pues no tenemos por qué ser perfectos realmente. Y sí, bueno, ahora sí que, pues no hay que enojarse cuando uno se equivoca. Otra, eh, una gota de miel, dice. Si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, pues usted descarga sus sentimientos. O sea, cuando uno le dice unas cuantas cositas, usted descargas, ¿no? Pero si vienes hacia mí con los puños cerrados, dice, creo poder prometerte que los míos se aprestarán más rápido que los tuyos. O sea, sí, si llegas hacia mí con los puños cerrados, pues los míos también van a poner. Si llegas a la defensiva, pues lo más seguro es que también la otra persona se ponga a la defensiva, ¿no? Entonces Dale Carnegie nos habla del arte de convertir a los enemigos en amigos. Y entonces dices, pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversemos. Y si estamos de acuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo y precisamente en qué lo estamos. Bueno, ahí es donde se dice que hablando se entiende la gente y que los conflictos se resuelven hablando y platicando. Pero no siempre sucede así, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita? Pues realmente, pues que las personas
se miren con sinceridad y con autenticidad, ¿no? Entonces, a veces no es común, a veces no es fácil. Entonces llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno del otro. O sea, no enfocarnos en nuestras diferencias, sino enfocarnos en los puntos que tenemos en común, más que nada. Entonces nos vamos a dar cuenta que los puntos en los que diferimos son pocos y los puntos en los que convenimos son muchos. Y si tenemos la paciencia, la franqueza, o sea, se necesita franqueza y el deseo de necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos. No sé si han visto si vieron la película que se llama Escritores de la Libertad. Esa película me encantó, me fascinó. Es de una escuela en Estados Unidos donde habían muchos chicos que se enfocaban mucho en sus diferencias, porque digamos que eran diferentes etnicidades, ¿no? Así es Estados Unidos, ¿no? Son muy, no se resalta mucho eso, sus diferencias. Entonces la maestra llegó, una maestra que según no tenía mucha experiencia, pero mucha vocación, empezó a poner a los chicos, dijeron, a ver, den un paso al frente los que se han sentido así, los que se han sentido así, y pónganse en la línea los que se han sentido así. Entonces empezaron a notar los chicos que tenían muchas cosas en común. Y entonces empezaron a hacer a un lado esas diferencias que tenían y empezaron a notar que tenían muchas cosas en común, que no importaba cómo se veían por fuera, porque se veían diferentes, y hacían grupitos, ¿no? De los que se parecían, ¿no? Así que tenían en común pero se contraponían a los que eran diferentes a ellos. Pero entonces empezaron a notar que en realidad todos tenían muchas cosas en común. Y bueno, pues ya empezaron a ser compañeros, ¿no? A hacer compañerismo. Entonces se enfocaron más en lo que tenían en común. Y un ejemplo de eso, pues les digo, es esa película, véanla, está muy bonita. Por eso, precisamente. Entonces dice, si el corazón de un hombre está lleno de discordia, no, pues sí, dice, y malos sentimientos contra usted, no puede usted atraerlo a su manera de pensar ni con toda lógica de la creación. Bueno, los padres regañones, por ejemplo, los patrones mandones, los maridos rezongones, o las esposas, ¿no? Rezongonas, reclamonas, ¿no? Entonces dice, deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. Entonces, a nadie es posible obligar por la fuerza a que pues convenga con usted, ¿no? Entonces dice, pues una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Entonces dice, bueno, pues es posible conducir a las personas. Es más posible conducir a las personas si somos suaves y amables. Entonces dice, si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que usted es un amigo sincero. Claro, pues hay hombres tan tontos que creen que pueden dominar a una mujer inteligente con agresividad. Híjole, yo creo que esa mujer inteligente le saca la vuelta. ¿No? Como ven, yo creo que a una mujer inteligente no se le domina con agresividad, sino con mucha miel. ¿A poco no? Bueno, ahí se los dejo a tarea. Dice, si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que es usted un amigo sincero. Y sí, bueno, una técnica de ventas, bueno, no tanto de ventas, sino de prospección, que muchas veces prospectamos a la gente, pero pues no, a la primera no va a caer, ¿no? Como quien dice. Entonces tienes que crear un vínculo de amistad muchas veces.
Y pues, por ejemplo, para fidelizar a tus clientes, pues también se van creando, pues sí, amistades, vínculos de amistad. Entonces, pues ahora sí que es mucho mejor lograr así, pues un negocio estable en dado caso, ¿no? La gente que es amable cuando tiene un negocio, pues va fidelizando a sus clientes y pues es donde puede ganar más, ¿no? Entonces dice, ahí está la gota de miel que casa su corazón, al cual dígase lo que quiera, es el camino real hacia, pues, convencer, ¿no? Convencer a la gente. No se trata de que piensen como nosotros o hagan lo que nosotros queremos, sino finalmente, pues, con amabilidad. Y dice, cuenta del Carnegie, que Daniel Webster fue uno de los abogados de mayor éxito y él solía emitir sus argumentos con expresiones amables. Nada de presión, ni siquiera un intento de forzar las opiniones sobre los demás. Utilizaba un método tranquilo, calmado, amistoso, y eso lo hizo muy famoso. Su triunfo se debió al método amistoso de simpatía y aprecio. Fíjense uno, pues qué buen método, ¿no? Y luego hay una fábula, que es la fábula del sol y el viento. Dice que entonces el viento y el sol discutieron a ver cuál era más fuerte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es más fuerte, el sol o el viento? Y bueno, cuando nos sopla el viento muy fuerte, ¿no? Pues ahorita cuando sopla frío y está todo, no, pues sí nos da frío, ¿no? Y cuando el sol está muy fuerte, o sea, ¿qué es más fuerte? Bueno, entonces el viento dijo, te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves a aquel anciano envuelto en una capa? Bueno, te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú. Y entonces el sol se ocultó tras la nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba el viento, pues tanto más soplaba, pues el viejito pues más se envolvía en la capa. Y entonces, por fin el viento se calmó y pues se declaró vencido. Pues sí, claro, pues se aferraba más a la capa, pues necesitaba la capa, ¿no? Entonces, pues no pasó mucho tiempo, ya entonces salió el sol. Salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. Entonces no pasó mucho tiempo hasta que pues se sintió acalorado y por la tibieza del sol pues se quitó la capa. Entonces, pues el sol demostró que la suavidad y la amistad son más poderosos que la furia y la fuerza, la frialdad, ¿no? Entonces dice, la bondad, la amabilidad, el aprecio para con el prójimo puede hacerle cambiar de idea más velozmente que los reñagaños, todas las amenazas del mundo. Y pues sí. Y porque, bueno, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Cuando se la pasan regañándote o así. Y cuando son amigablemente te dicen, pero pues hazle así, como que ya sientes que te apoyan y pues está mucho mejor, ¿no? Trabajas a gusto o cuando trabajas con mucha atención, no, pues, ¿dónde prefieres trabajar, no? Entonces, pues sí, ¿no? Y no se trata de hacer amigos, sino muchas veces, pues, trabajar armónicamente, ¿no? Entonces dice, empiece en forma amigable. Entonces dice, el secreto de Sócrates era que cuando hables con alguien no empieces discutiendo de las cosas que hay de diferencias entre los dos, sino todo lo contrario, destacando las cosas en las que están de acuerdo. Y bueno, esa es una técnica de ventas. De hecho, está la biblioteca del éxito. Escúchenla. Ahora sí que son unos audios.
Y esa es una técnica de ventas, de que pues empieces a hablar, está de acuerdo que, por ejemplo, para vender casas, ¿no? Dicen, está de acuerdo que es, o sea, buscas esos puntos en los que la persona pues va a decir que sí, ¿no? Pues que es un patrimonio, ¿no? Y bueno, para vender una casa, ¿no? Es una decisión importante porque es su patrimonio, ¿sí o no? No, pues sí, o sea, y bueno, entonces buscar entonces esos puntos de acuerdo. Entonces, eh, sí, seguir acentuando lo que si los dos tienen el mismo fin y la única diferencia, pues puede ser el método y no el propósito. Entonces, a veces tenemos los mismos objetivos, pero diferente forma de hacerlo, ¿no? De hacer las cosas. Eh, Dice, si hacemos que un estudiante, un cliente, o un hijo, o un esposo, o una esposa, diga no en un comienzo, dice, necesitamos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar una idea ya, un no, o sea, una idea ya negativa en afirmativa. Entonces, discutir, pues no da ningún beneficio. Es más provechoso, más interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir que sí desde el principio. Entonces, buscar que la persona diga sí, 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 ¿no? Es como dicen, a ver, di 5 veces Clara, 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 Clara. ¿Cómo se llama la yema de huevo? Te preguntan rápido, ¿cómo se llama la yema de huevo? Y se te escapa decir Clara, ¿no? Entonces, caray, pues es que de tanto decir Clara, pues ya dije Clara. Pero acá es que la persona diga sí, o sea, muchas veces que diga que sí. Y luego ya le preguntas, ¿quieres comprar esto? Sí, o vas a pagar en efectivo, ya va a decir que sí, ¿no? Entonces, dice, un orador hábil obtiene desde el principio el sí, ¿no? Como respuesta, una serie de síes como de respuesta. Entonces dice, ha puesto en movimiento en la dirección, pues que quiere, ¿no? Una dirección de afirmación. Es un proceso psicológico de quienes lo escuchan. Dice, es como el movimiento de una bola de billar. Hay que impulsarla en la dirección que se necesita con cierta fuerza, pues para desviarla. Entonces, y se necesita más fuerza para desviarla de vuelta en la dirección opuesta. Entonces, bueno, imagínense que están jugando billar. Entonces, pues, ahora sí que hay que buscar el sí. Cuando una persona dice que sí, no se registra ninguna actitud, ninguna actividad de retirada. Entonces el organismo eh, está o sea, ¿cómo se dice sí? Bueno, positivo, ¿no? Dice sí. Entonces, como que se relaja más la persona, ¿no? Entonces, cuanto más podamos incluir en ese diálogo desde el comienzo, tanto más probable es que logremos captar esa atención de nuestro interlocutor para nuestra proposición final. Entonces, el método socrático se basaba en obtener varias respuestas sí hacia algunas preguntas que le hacían, ¿no? A sus alumnos, ¿no? Sócrates. Entonces seguía ganando una afirmación una tras otra hasta que tenía una buena cantidad de sí a su favor. Entonces seguía preguntando hasta que por fin, casi sin darse cuenta, su interlocutor, su adversario, se veía llegando a una conclusión que pocos minutos pues no hubiera creído posible, ¿no? Entonces hay que lograr que diga sí, sí, sí desde el principio y bueno,
Así que ya para cerrar la venta, pues al final, pues es casi seguro que diga que sí. Entonces, bueno, pues tómense su chocolate, pregúntenme, ¿quieres un café gano Excel? Pues sí. Bueno, pues cuídense mucho. Les mando un abrazo. Nos espero en el desayuno, ¿verdad que sí? Bueno, nos vemos. Nos vemos ese 13 de febrero en Keongo, Asadero, a las 10 de la mañana, ¿sale? Cuídense mucho. Chao, bye.